¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este miércoles 2 de febrero. Como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a Héctor Aguilar Camín. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás, Juan? Juan Ignacio Zavala, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues varias cosas sobre esta cosa que se llama revocación de mandato, que, en fin. Pero pasaron cosas. Primero, la Suprema Corte en 2 días, por algo que, por cierto, Pedro Salazar, y yo eso no lo tenía tan claro, dice, es un absurdo que la constitucionalidad de ciertas cosas necesite esa mayoría calificada. Ayer 7 ministros dijeron, esta pregunta habría que cambiarla, 4 dijeron, no hay que cambiarla, ¿y qué creen? Se queda como votaron los 4, no los 7. Por cierto, hoy mismo el Tribunal Electoral, que también tenía un asunto sobre la pregunta, más bien por razones diciendo el que vino a impugnar la pregunta no tiene standing, dirían los gringos, para la pregunta, entonces la pregunta se queda así. Y doy solo un dato porque son de estas cosas que pasan ahora, que es, ayer votaron 4 ministros, 3 propuestos por el presidente López Obrador, más Arturo Saldívar, que todos sabemos que se llevan muy bien, fueron quienes detuvieron el cambio de pregunta. Hoy el presidente dijo que le sigue pareciendo confusísima la pregunta, que espera que haya traductores, que qué lástima que él por ley ya no va a poder hablar mucho de esto, pero que espera que a todo el mundo se le explique por qué esta pregunta le pareció, hasta la leyó en la mañanera. En fin, complicados con esto. Héctor, ¿qué cosa es esto la revocación de mandato? Bueno, y ya hablaremos del otro tema, ¿no? De cómo lograron que haya revocación de mandato, ¿no? Bueno, la verdad es que de cualquier modo fue una decisión bastante peleada, con votos inesperados de una ministra que uno pensaba que automáticamente votaría en el sentido que le interesa al presidente. Desde luego el ministro votando con el presidente, con un argumento en particular muy pobre, que se refiere a que había que respetar la voluntad de los 3 millones y pico de mexicanos que habían pedido la revocación con esa pregunta. Pero en el formato que firman los que quieren la revocación de mandato no aparece la pregunta. Esos 3 millones y los que hayan sido. Esa pregunta larguísima con las 2 respuestas. Esa no aparece. Esa no fue parte de la consideración de los votantes. Dice Leo Zuckerman una cosa interesante, inteligente, aunque muy especulativa, de que es posible que en el fondo estén pensando, vamos a darle estas por la suave, que en el fondo no tiene importancia, para poder atender con seriedad otras que sí tienen mucha importancia en materia de la configuración del régimen político, y allá las que la Corte no ha entrado. Yo no lo sé. A mí me parece obvio que la ley secundaria que pone la pregunta añade una pregunta que no está en el texto constitucional, y que en ese sentido, a la letra y en el espíritu, la ley secundaria es inconstitucional. ¿Por qué? Porque añade una cosa muy importante: el carácter de ratificación a una figura que está estrictamente definida como de revocación por falta de confianza en el gobernante. No da alternativas, es una la que dice la Constitución, y son 2 la que dice la ley secundaria. Bueno, me parecía de obvia resolución que esta pregunta es inconstitucional, pero no, los ministros discutieron. Yo no tengo ningún problema con aceptar su veredicto. Me parece más interesante el tema de que quizá el equilibrio de la Corte interno político no está tan dado para el presidente como solemos decir y descontar. A ver, Héctor, son 7-4, ¿eh? Es decir, solo por esta rareza, como hoy Pedro Salazar lo explica muy bien en su texto, solo es porque 4 vencen 7 votos por estas cosas de la mayoría calificada, pues, ¿no? Pero así está. Juan Ignacio, una cosa más, por cierto, también antes de que habláramos esta semana, Hacienda ya le dijo al INE, querido INE, no tengo dinero, no te voy a dar INE,
Creo que legalmente, según lo entiendo, esto le permite al INE hacer con muchas menos casillas, porque bueno, ya dijo Hacienda que no hay dinero, no sé si voy a tener que poner las casillas. Juan Ignacio. Mira, de la Corte, dos cosas antes. Uno, pues es que lo que no se entiende no solo es la pregunta, no se entiende por qué alguien que tiene tanta popularidad quiere hacer un ejercicio donde le digan que se vaya del puesto, a menos de que él quiera ya irse, ¿no? Cansado de todo lo que pasa. Entonces, ese es el primer sentido. El otro es que ponemos a la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene tantas cosas que discutir y que decidir, en efecto, como recordaba a Héctor, que bueno, se llevan ya en los últimos meses, pues, sesiones enteras para redactar preguntas de los caprichos del presidente. Claro, está recordando la primera, la de enjuiciar a los presidentes. La de enjuiciar a los expresidentes, ¿verdad? Esa fue la primera. Exacto, ¿te acuerdas cómo salió la pregunta? Bueno, pues si los ponen, pues van a salir esas cosas, ¿no? Lo único que queda claro es precisamente, digamos, más relevante de la decisión de ayer, es que así está la Corte, que sí hay un juego político en la Corte, sí hay posiciones políticas en la Corte, y el juego está repartido así, 7-4. Por eso el presidente está tan molesto con la Corte, y por eso el presidente de la Corte pues también le costó trabajo, o le costó fama pública y le costó desgaste interno ese intento por prolongar su mandato. Sí hay política en la Corte y sí se ve que hay posiciones muy claras como fueron estas, ¿no? Sí, pero de verdad que hoy que enseñó en la mañanera el presidente la pregunta con las dos opciones de respuesta, pues yo sí le di la razón al presidente. Es absurdo lo que se va a preguntar. Y él decía que van a tener traductores, decía el presidente. Es absurdo que él quiera preguntar eso. No, claro, ese es el original. Eso lo hubiera pensado cuando le dio las instrucciones a sus diputados de que metieran la pregunta. Es decir, al presidente está en un momento, yo creo que un poco, yo como digo, no me atrevo a tratar de entender qué es lo que sucede en su cabeza ni cuáles son sus intenciones, pero lo encuentro en un momento en que nada le acomoda. Nada lo complace, todo lo irrita, lo enoja. Manda a un pésimo candidato a embajador en Panamá, se lo rechazan y le brinca a la pobre ministra canciller de Relaciones Exteriores de Panamá, diciéndole que es la Santa Inquisición. Bueno, la Corte le da finalmente las preguntas que él quería y le dice a la Corte, pues es que... ¿Quién va a entender eso? Estas preguntas no se entienden. Bueno, pues es que sí está como en un momento, digamos, de inconformidad universal con el mundo. Sí. Puede ser que esté atravesando profundos momentos de confusión, ¿no? Porque la verdad lo que no se entiende es lo que quiere él. O sea, ¿qué quiere que salga a partir de él? O sea, ¿qué quiere hacer aparte si él es popular? Y es popular en el país, digamos, abiertamente así es, tiene popularidad en diversas zonas, también en el norte es popular. ¿Por qué no financió el asunto para que fuera una consulta pues realmente puesta en todo el país? ¿Por qué? Porque era lo que decíamos la semana pasada. Y hay otra cosa que tiene más que ver con el INE, ¿no? Él prefiere el pleito con el INE que la propia consulta de la revocación. Y lo otro que pasó en la revocación, que hay que mencionarlo porque hoy tenemos más datos, es, más allá que las válidas lograron la consulta y la revocación, es regresamos a tiempos de ratones locos y esas cosas, ¿no? Para hacer las firmas, ¿no? Bueno, la revisión que hizo el INE de una muestra de las peticiones que llegaron, sobre todo las que llegaron firmadas en papel, pero también las que llegaron a través de la casi son lo mismo, ¿no? Casi son lo mismo. Tienen un 21% de inconsistencias, dicen, y un 22% de inconsistencias las de papel. Pero entre las inconsistencias de papel hay proezas dignas de las mejores épocas del PRI. Aparecen, en esa muestra que revisó el INE, aparecen, creo que como 28,000 ciudadanos que ya no tienen tarjeta electoral, que tienen vencida la tarjeta electoral hace un tiempo. Aparecen 708 ciudadanos que están presos y sobre todo aparecen casi 18,000 ciudadanos que están muertos.
Entonces, esta asociación civil, que se llama así, Asociación Civil que Siga la Democracia, que presentó esto, pues volvió a los tiempos de las proezas electorales del PRI, que se acuerdan ustedes que hacían votar, el PRI hacía votar con gran solvencia a los ausentes, a los presos y a los muertos. Bueno, pues tuvieron un gran momento en la Asociación Civil que Siga la Democracia con ese regreso al pasado glorioso. O sea, yo no tengo idea, la verdad, cómo lo hicieron, pero uno sospecha, y no sé si van a hacer la investigación, que alguien les vendió viejos padrones robados de alguna parte, ¿no? Le dijo, mira, aquí tengo 10,000 tarjetas, órale, llévate. No, alguna cosa rara, ¿no, Juan? Porque veíamos esas cosas antes, ¿no? Sí, claro, o también cabe la posibilidad de que los muertos con conciencia pues salgan a votar, ¿no? Que en contra de los muertos conservadores que quieren imponer su pasado de muerte neoliberal, ¿no? Solo que sucede una cosa así. Lo que yo creo que explica eso es que esas firmas vienen de las listas de programas sociales de Morena. Y en esas listas de programas sociales de Morena hay muchas trampas aceptadas. Y hay mucha gente que va y entrega la credencial de elector de su marido que se murió para tener el programa y se lo conceden. O entrega la del hijo que está en la cárcel y se lo conceden. O entrega credenciales que están vencidas y se lo conceden, porque lo que están haciendo ahí es agremiando votos, no están exigiendo legitimidades de certificación. El padrón electoral es el que más se depura y el más profesionalizado. Es un trabajo que hace el INE gigantesco. Los padrones de programas sociales, como bien dice Héctor, se quedan por ahí, la gente puede estar usufructuándolo de otra manera. Pero en fin, pues parece ser que el INE va a tener que hacer una revocación con pocos recursos y... Por lo que ha dicho sistemáticamente el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, es que a ellos les alcanzan para 60,000 casillas. Y entonces va a ser una elección deslucida, pero al mismo tiempo, eso quizá no es tan adverso para el presidente, porque las 60,000 casillas van a explicar la baja votación. Sí. Y por muy baja que sea la votación, pues como sugiere Carlos, y son 60,000 va a ser abrumadoramente a favor del presidente. Nosotros también tenemos un sistema electoral que en los que nos quedan cerca las casillas, seamos honestos. Qué bueno que eso sea además. Claro. Pero si pones 60 y pico mil... Un sistema electoral muy mandilón. Héctor, te mando un abrazo. Bueno. Juan Ignacio, que les vaya muy bien. Gracias, buenas noches.